Me honra y place sobremanera que el magistrado Rafael Díaz Filpo me haya invitado a prologar esta magnífica obra sobre el control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales, la que viene a llenar un gran vacío en nuestra bibliografía y la que, hay que decirlo y repetirlo, muestra en toda su magnitud el espíritu docente de su autor al presentar didácticamente un tema tan soslayado por nuestra doctrina a pesar de su enorme trascendencia. Aunque esta monografía está dedicada al control preventivo de los tratados, tiene la virtud de consagrar 2 capítulos al control de constitucionalidad en sentido general, lo que permite al lector adentrarse en su temática central, apertrechado ya con las herramientas teórico-dogmáticas indispensables para entender cabalmente este mecanismo de control e incorporación de las normas convencionales internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano. Sobre esta parte general del libro, merece ser resaltado lo atinente al precedente constitucional, analizado a profundidad por el autor, quien señala incluso algunos cambios de precedentes en los que jugó un rol fundamental y, lo que no es menos importante, desarrolla a profundidad la importancia del precedente constitucional para garantizar la seguridad jurídica. Como bien señala Díaz Filpo, el respeto del precedente impone a los jueces un mínimo de racionalidad y universalidad, ya que obliga a decidir el problema que es planteado de manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente, pero que presenta similitudes. Por otro lado, para el autor con quien concordamos, el fundamento del control preventivo de los tratados es asegurar que estos suscritos por el Estado Dominicano no vulneren el texto constitucional y que de una u otra forma se garantice la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución. Esto se logra a través de un control que es paradigma del control abstracto. Ya lo dice Díaz Filpo, cito: la abstracción del control, conforme al control kelseniano, se ejerce sobre cuestiones puras de derecho, en ausencia de litigios y controversias, en abstracto, por razones rigurosamente teóricas. Ello explica por qué el control concentrado de constitucionalidad puede realizarse aún antes de que la ley sea promulgada y aplicada, es decir, a priori, tal como se ha establecido en nuestra Constitución. Y es ahí donde radica la gran dificultad del control preventivo, en que no hay una pregunta específica, no hay una consulta del Poder Ejecutivo acerca de una cuestión del tratado cuya constitucionalidad le preocupe y sea debatible. Ello obliga a los jueces constitucionales no solo a realizar un análisis in abstracto de la constitucionalidad, sino, lo que es más difícil, a efectuar este juicio sobre cualquier cuestión suscitada por el tratado. Es realmente una tarea titánica que ha llevado a algunos doctrinarios a cuestionarse acerca de la utilidad de este control preventivo, que sin embargo sigue siendo clave para la efectividad de la cláusula del Estado abierto al derecho internacional del artículo 26 de nuestra Constitución. Esta obra contiene además una muy útil síntesis de los diferentes casos de control preventivos conocidos por el Tribunal Constitucional, lo que facilita una mejor orientación respecto a los casos decididos en esta materia por los jueces constitucionales especializados, al disponer el lector de un resumen de la doctrina jurisprudencial de la Alta Corte en los temas objeto de los tratados controlados. En este sentido, esta obra de Díaz Filpo es también repertorio o compilación jurisprudencial de las decisiones del tribunal en materia de control preventivo, lo que acrecienta su utilidad práctica y su extraordinario valor pedagógico. Invito al lector a sumergirse en la lectura de este excelente libro del magistrado Díaz Filpo, que da cuenta del control preventivo como modalidad esencial de la justicia constitucional concentrada, control que, como quiere y manda la Constitución, hace realidad efectiva la plena inserción de la República Dominicana en el ordenamiento internacional, para que así, aún viviendo en una isla, no vivamos aislados
del cambiante mundo en el que, querámoslo o no, vivimos. Y para que lo hagamos, no solo teniendo constitución, sino sobre todo viviendo en constitución. Felicitaciones, magistrado Díaz Filpo, por este gran aporte bibliográfico a nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Jorge Prats, destacado constitucionalista, prologuista de ambas obras que ya él ha destacado. Mis votos particulares, el magistrado presidente doctor Milton Ray Guevara, control preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano, del magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto, y a él justamente en este momento recibimos. Autor de la obra Control Preventivo de los Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Dominicano, con nosotros el honorable magistrado juez primer sustituto de presidente de nuestra alta corte, Rafael Díaz Filpo. Bueno, Eduardo dejó la pista caliente. Milton la había dejado caliente y ahora Eduardo la calentó un poco más. Escribió Víctor Joaquín en un papelito que lo dijera. Yo estoy cumpliendo con lo que Víctor Joaquín dijo. Buenas noches. Quiero saludar a la mesa de honor integrada por el maestro Milton Ray Guevara, el Pico de Oro, presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, autor de la obra Mis votos particulares. Al magistrado Justo Pedro Castellano Curi, juez del Tribunal Constitucional, coordinador de la Comisión del Mes de la Constitución y autor de la obra Herejías y otras certezas constitucionales. A Eduardo Jorge Prats, destacado constitucionalista y prologuista de esta obra, el control preventivo de los tratados internacionales, el ordenamiento jurídico dominicano. A Cristóbal Rodríguez, abogado y constitucionalista no solamente dominicano, sino latinoamericano. Al magistrado Francisco Ortega Polanco, sarcedense, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. A Ernesto Jorge Zuncal, un viejo amigo, representante de la familia del constitucionalista dominicano Ernesto J. Zuncal Méndez, su padre. A los honorables jueces que integran nuestro tribunal, a los amigos que nos distinguen con su compañía, con su presencia, a mis familiares, aquí veo a mi hermano César Díaz Filpo y su esposa, la senadora Lía Díaz, y veo a mi hijo querido Jonathan Díaz y su esposa Laura, en ello a todos mis familiares. A mi equipo de trabajo que no se puede quedar y a quienes le agradezco su entrega y apoyo incondicional. Saludos, amigas y amigos. Estoy inmensamente agradecido de Dios por haberme dado una vida llena de bendiciones, así como de mis fallecidos padres, Austria Colombina Filpo, Juan Ramón Díaz Ramírez, quienes me dotaron de los valores necesarios para ser la persona que hoy soy, a los cuales le doy un eterno abrazo y un beso que le llegue a la morada celestial. Esta es una noche muy especial, tanto para mí como para mi familia, del Tribunal Constitucional, por la presencia de todos ustedes que nos acompañan en la puesta en circulación de esta obra. Mis votos particulares del magistrado Milton Ray Guevara, herejías y certezas constitucionales del magistrado Justo Pedro Castellano, lesiones de derecho constitucional dominicano de la autoría de Ernesto J. Zuncal Méndez y control preventivo de los tratados internacionales.
de mi autoría y que agradezco las palabras de presentación del magistrado presidente Milton Ray Guevara, el prólogo a cargo de Eduardo Jorge Prats, un amante del constitucionalismo dominicano y un amante del derecho constitucional dominicano y latinoamericano en sentido general. Agradezco las notas académicas realizadas en la obra por el magistrado José Alejandro Ayuso. Obras estas que amplían el catálogo de publicaciones realizadas por este Tribunal Constitucional Dominicano, especialmente las realizadas bajo la colección de UD, cumpliendo así con el mandato constitucional del artículo 63.13 de promover la investigación y la difusión de los valores constitucionales y los derechos fundamentales. La promulgación de la Constitución del 26 de enero del año 2010 incorpora al ordenamiento jurídico de la República Dominicana una nueva institución jurídica que no se encontraba antes prevista por la Carta Sustantiva de la Nación. El Tribunal Constitucional es responsable de garantizar la supremacía de la Carta Sustantiva de la Nación, la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos fundamentales. La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 185.2 que el Tribunal Constitucional tiene la competencia para conocer en única instancia el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, el Senado de la República, gozando de esta manera la particularidad de ser el máximo intérprete para determinar la constitucionalidad de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Dominicano. La Ley 137 del 11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, promulgada el 11 de junio del año 2011, establece en su artículo 55 lo que sigue: previo a su aprobación por el Congreso Nacional, Senado de la República, el presidente de la República someterá los tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional a fin de que éste ejerza sobre ellos el control previo de constitucionalidad. Texto del cual se desprende la supremacía que tiene el Tribunal Constitucional para interpretar la constitucionalidad o no de los tratados internacionales que suscribe con la República Dominicana. El surgimiento del Tribunal Constitucional, así como el control previo de constitucionalidad que éste ejerce sobre los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico, nos motivó a investigar el control de constitucionalidad previo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano para poder contribuir con el fortalecimiento de los profesionales de las ciencias jurídicas y políticas, así como en sentido general con toda la población dominicana, con la finalidad de que se sumerjan a toda cabalidad y se encuentren apoderados y empoderados de un tema que ha sido estudiado sin un fundamento bibliográfico desde los precedentes de nuestro máximo órgano de control de constitucionalidad. Esta publicación que hoy se pone a disposición de ustedes hace un abordaje desde la definición de los tratados internacionales, pasando por la conceptualización y clasificación del control de constitucionalidad que realizan los tribunales constitucionales. Mención especial se realiza en la obra sobre el fundamento constitucional del control preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento constitucional dominicano, para posteriormente señalar las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano emitidas en el marco de su competencia. La incorporación de este libro al catálogo de publicaciones existente en la República Dominicana
así como las publicaciones realizadas por el Tribunal Constitucional dentro del área del derecho constitucional. Es solo un valioso aporte al enriquecimiento de la bibliografía nacional, toda vez que nos permitirá comprender cuán valioso es el papel que desempeña nuestra alta Corte de Control de Constitucionalidad para garantizar la supremacía del texto fundamental. Muchas gracias a todos por su paciencia y acompañarme en la puesta en circulación de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrado Rafael Díaz Filpo, autor de esta obra, Control Preventivo de los Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Dominicano, juez primer sustituto de presidente.